Bienvenidos a Rinos a la Carga. El día de hoy estamos con Gilardo Martínez, que es contador público. ¿Cómo estás, Gil? Bienvenido. Muy bien, que te encantado de estar aquí. ¿Tú qué tal? Bien, también, muchas gracias. Y el día de hoy te vamos a estar platicando de la vida de Gilardo Martínez, que como te platicaba ahorita es contador y tiene una historia fascinante. Entonces, ¿te parece si iniciamos, Gil? Claro. Muy bien. Primero, cuéntame, me gustaría mucho saber cómo fue que decidiste esto de estudiar contabilidad. Cuando eras niño, ¿ya sabías que querías hacer esto? Sabes que siempre tuve la influencia de mi familia. Mi papá, aunque no es contador, se dedicó a la administración. Ok, Él es ingeniero industrial administrador. Y siempre tuve esa influencia y los ejemplos de cómo la administración, las finanzas en general, influyen en el sano crecimiento de una empresa. O sea, lo viví como que de la mano. Incluso recuerdo claramente que iba a los despachos con mis tías, por ejemplo, que eran contadoras. Y todo eso desde un principio fue como que despertándome esa inquietud. Además, siempre he sido bueno con los números por alguna razón. Entonces, como que una cosa me llevó a la otra. ok. Oye, esta parte de lo de la contabilidad entonces es familiar. O sea, me platicabas ahorita de que tu papá administrador, tus tías contadoras, o sea, traes como una línea de esta parte de contabilidad. Sí, sí, aunque si bien esto fue como que en la parte cuando era como que mi infancia, o Ujú, sea, después ya como que me desconecté un poquito, pero cuando empiezo a tomar mi decisión profesional, ya traía esa base. ok. Ya empezaba ya había visto ciertas experiencias, había vivido ciertas experiencias, que fue lo que me llevó a tomar la decisión de irme por esta carrera. Ok. Y luego, al día de hoy, tú tienes una empresa que se llama GMM Contadores, ¿cierto? Así es mi despacho. Ok. ¿Y cómo fue que te inspiraste en esta parte, no solo de, digo, me platicas de la historia, pero ya como de crear tu propio emprendimiento y que sea, pues básicamente un buffet de contadores, ¿no? ¿Cómo fue que te inspiraste a esta historia? Cuéntame. Yo creo que muchos contadores hemos pasado por lo mismo. Y no solo contadores, en general, el miedo a trabajar por tu cuenta. Ok. Pero esta parte en la que te empiezan a buscar amigos, conocidos, y esa frase de llévame la contabilidad o ayúdame con mi negocio, eh, fue lo que me despertó o me movió esa inquietud de emprender, que no es nada fácil, requiere de muchas cosas, requiere estar ahí presente, de sacrificios, de aprendizaje, pero al final el ser constante es lo que te lleva a lograr estar en algún punto, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían esas maneras de ser que tú consideras que se requieren para lanzarte? Deja tú como para darle el desarrollo, que ahorita llegamos a esta parte, pero para lanzarte, que como bien dices, pues es un desafío total. Cuéntame. Híjole, creo que necesitas mucha seguridad. O sea, necesitas estar seguro de lo que sabes, de tus conocimientos. Ujú. Definitivamente necesitas ser constante, constante en cuanto a estarte actualizando, en cuanto a estar a la vanguardia, en tener las estrategias y las alianzas necesarias, para poder sacar adelante cualquier necesidad del cliente que se presente. Este, en realidad, creo que serían las principales, pero esa parte de ser seguro de ti, de estar consciente de a dónde quieres llegar, Ujú. de la constancia, creo que es de lo más importante. Ok, yo te quiero preguntar algo. ¿Para qué elegiste emprender tu propio camino y lanzarte a pues a este reto del emprendimiento? Sabes que una de mis necesidades en aquel momento, además de lo económico, era el tiempo. O Ok. sea, ser dueño de tu tiempo, que la verdad es irónico porque en algún punto te vuelves más ocupado y el tiempo es más demandante Ujú. de lo que pudiera ser cuando estás empleado. Este, Depende mucho de cómo te manejes, depende mucho del tipo de empleo que tengas en su momento, pero a mí cuando yo inicié, a mí me servía porque pues empiezas sin tantos clientes, Ok. empiezas de poquito, como quien dice. Tenía más tiempo libre, tenía ciertas necesidades en mi familia que requerían de tiempo, entonces fue lo que me impulsó en un principio también a irme por esta parte de trabajar por mi cuenta, de emprender, la necesidad de tiempo. Entonces, en aquel momento tenía necesidades,
médicas de una de mis hijas que requería mucho de mi presencia ahí, la de mi pareja en su momento. Entonces, esto me llevó a irme por el lado independiente y pues por ahí le seguí. Me fue bien y aquí estamos. Entonces lo que escucho es que eres un hombre seguro, dado que me dices que para lanzarte sobre un emprendimiento requieres seguridad. Y no necesariamente seguridad de tener las cosas seguras, sino de decir, yo puedo, yo lo voy a conseguir. Sabes que tienes que ser seguro, pero no lo soy siempre. Ok. Creo que tienes que encontrar esa tienes que estar de acuerdo contigo mismo en que no siempre vas a tener esa seguridad, no siempre vas a tener las ganas incluso, pero mientras tengas un objetivo fijado, yo al menos incluso a mi hijo se lo digo, se hace lo que se tiene que hacer. Te tienes que levantar, tienes que actualizarte, tienes que ir y tocar puertas, tienes que ir y atender a tus clientes, tienes que hacer lo necesario para llegar a ese punto y a esa meta que te fijaste. ¿Cuál es tu propósito, Gilardo? Mi propósito profesionalmente Ujú. es tener un despacho que brinde las soluciones necesarias a cada cliente en sus necesidades. Ok. Poder llevarlos al siguiente nivel. Poder que ellos tengan la seguridad de poder dedicarse a su operación con la tranquilidad de que nosotros estamos administrando su negocio. De que ustedes los están respaldando. Exactamente. Ok, te pregunto esto porque me pareció muy interesante lo que decías de no todo el tiempo estás en la resolución, no todo el tiempo estás como en esto de sí, buenos días y entonces vamos a lo que sigue. Obviamente como seres humanos que somos, tenemos días en los que tenemos toda la energía y la actitud, digamos, días en los que quizá la energía es un poco más baja, por así Exacto. decirlo. Sin embargo, me pareció muy interesante lo que decías tú de, si tú tienes bien firme tu propósito y estás claro con tu propósito, vas a hacer lo que se necesite, lo que se requiera hacer en su momento. Y es por eso que yo te preguntaba, ¿cuál es tu propósito? Y me parece muy importante que nuestra audiencia conozca tu propósito porque justo lo que estás diciendo de nosotros estamos para respaldarlos a ellos, para que se vayan al siguiente nivel, para que se sientan esa seguridad de que estamos nosotros llevando sus cuentas, que en este caso sería lo que ustedes como protegen. De hecho, mira, ahorita me viene a la mente la frase la que nos manejamos, que es acompañándote a cumplir tus objetivos. Ok, ¿Por qué? súper Por, buen eslogan, ¿eh? Porque incluso, o sea, en cualquier ámbito de la vida, tú necesitas administración, necesitas finanzas. Las finanzas es algo muy descuidado. Creo que debería de ser incluso materia de primaria. O sea, el hecho de que Parte. sepamos manejar nuestros recursos económicos, en este caso, es muy importante. O sea, no simplemente es ahorrar y tener el dinero guardado. Es qué hacer con nuestro dinero, es cómo hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. Y también estar en buenos términos con el SAT en este caso, o sea, y con todas las instituciones que pueden estar ligadas. Fiscal. Fiscalmente, digo, sabemos que tenemos una carga pesada y necesitamos alguien que nos acompañe, alguien que nos lleve, alguien que nos dé esa tranquilidad y esa certeza de nosotros poder enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Tú como dueña de negocio tienes un objetivo y tu objetivo es producir a través de tus conocimientos, de tus habilidades, de lo que sea que produzcas o ofrezcas. Claro. Y para eso, para tener ese enfoque, necesitas tener la seguridad de que tus finanzas, tu administración y tu contabilidad están en buenas manos. Y es ahí donde entramos nosotros. ¿Dónde firmo? Ok, súper bien. Gil, una pregunta, ¿cuál consideras tú que fue tu mayor desafío profesionalmente hablando a la hora de emprender? Sabes que el camino está lleno de retos y desafíos. Yo creo que me puedo acordar o te puedo mencionar al principio en esa búsqueda de clientes, en esa búsqueda de consolidarte, de darte a conocer, me pasó mucho que a veces tomas el cliente que llega. Ok. En ocasiones hay clientes que trabajé gratis. En más de una ocasión yo creo que llegué a trabajar gratis. Okay. Después también me tocó un ejemplo, una vez me llegó un proyecto que yo pensaba era muy importante, era un proyecto muy atractivo, pero en el momento en que llegas a evaluarlo y en que ves las diferentes circunstancias del negocio,
me doy cuenta que el negocio no tiene operación, el negocio no tiene a veces empleados. Hay ciertas situaciones que te das cuenta que te hacen sospechar del giro del negocio. Como las red flags del negocio, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces es ahí también donde tienes que empezar a filtrar qué tipo de clientes vas a empezar a tomar. Okay. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es parte de tu imagen y es parte de los riesgos que tienes que evaluar para llevar tu negocio. Ok. Sería algo así como saber cuál es tu tipo de cliente, o más bien cuál es tu cliente y cuál mejor es descartar, ¿no? Por ahí. Sí, y vaya que básicamente pudiera decirte que podemos ayudar a cualquier cliente en cualquier giro, pero hay ciertos giros que probablemente no entran dentro de la legalidad y que es preferible, Digamos que no son parte de la cartera que buscas. Exactamente. Ok, muy bien. Gil, ¿cuál es, me gustaría saber cuál es tu mayor motivación en todo esto? Yo creo que estoy muy convencido de que la motivación en general del ser humano es la familia. Okay. Es nuestro núcleo. Okay. Y como te lo mencionaba hace un momento, mi necesidad al principio de tiempo, de recursos, fue lo que me llevó a emprender. Y esa motivación siempre está. Esa motivación en mi caso, tengo 4 hijos, 3 de ellas, bueno, mis hijas, las mayores, ya están estudiando carrera profesional. Okay. Si todo sale bien, en algunos años voy a tener una licenciada en Derecho, una licenciada en Gastronomía y una psicóloga. Okay. Y por el lado que ellas se quieran desarrollar, ya sea, en cualquier parte de la industria, van a necesitar esta formación, van a necesitar esto. Entonces, son 2 cosas. Por un lado, los recursos y el yo poder estar para ellas, brindándoles esa educación, esa tranquilidad, ese respaldo. Y por otro lado, también esa educación de si vas a emprender, si vas a poner un negocio, si vas a hacer algo en tu vida, lo puedes hacer de manera integral, buscando estas diferentes aristas de tu vida en la parte financiera, para desarrollarte. Entonces, en resumen, yo lo vería, mi motivación es la familia. Okay. La familia, su formación y su crecimiento. Tu familia. Sí. Sería como tu propósito, de alguna manera, tu propósito personal. Platicábamos ahorita de tu propósito profesional, que nos lo compartiste, sí, que es respaldar de alguna manera y llevar al siguiente nivel a todos aquellos clientes que elijan pues, ser acompañados por ustedes como despacho. Y en la parte personal es tu familia, que al final también es el acompañamiento y la protección, pero en este caso a tu familia. Así es. Ok, muchas gracias, Gil. Ok, y me gustaría preguntarte a ti cómo es, de qué manera es que tú te mantienes en innovación constante, que te mantienes vigente o que te mantienes al día. Pero acuérdate que dicen renovarse o morir. Sabes que eso es obligatorio. O sea, aquí no es una opción. Okay. Creo que en los diferentes ámbitos de la vida, actualizarte es una necesidad. Tenemos que estar más hoy en día, tenemos que estar a la vanguardia, si no te quedas atrás. Okay. O sea, yo no me puedo dar el lujo de pararme con un cliente y desconocer cierta situación. Sí es importante ser consciente de que no somos conocedores y poseedores de la verdad. Habrá situaciones que no dominemos al 100. Yo siempre lo he comentado, a la gente a veces le resulta más familiar la comparación con los médicos. Los médicos tienen un montón de especialidades. Uh-huh. Y si bien un médico puede tener conocimientos generales de diferentes cosas, siempre vas a ir con un especialista en la necesidad que tengas. Igual nosotros. O sea, nosotros podemos tener conocimientos generales, pero también necesitamos especializarnos en ciertas cosas. Entonces, ahí yo me iría por 2 lados. Por un lado, sí necesitamos estar actualizándonos por el tema del conocimiento, por el tema de las nuevas innovaciones tecnológicas, como cuando lo fue la facturación electrónica, el timbrado de nómina, los sistemas contables ya electrónicos también. Okay. Todo este tema, además de las reformas que cada año se modifican, cambian, se adhieren. Entonces, sí, no solo es una necesidad, es una obligación estar actualizados. Ok. ¿Y te gusta esta parte como de mantenerte todo el tiempo al corriente? Digo, porque obviamente una cosa es como la necesidad y otra es
que la parte del, oye, ahora este tipo de, no sé, esta reforma o esto, ¿cómo fue lo que me comentaste hace ratito? La facturación electrónica o Ajá. incluso a lo mejor, oye, un taller en no sé qué, un diplomado en esta área, etcétera. ¿Te gusta esta parte? Sabes que sí me gusta y ahorita que lo mencionas me viene a la mente. Me gusta por dos situaciones. Me gusta apoyar a los chavos que van empezando, que van siendo recién egresados. Me gusta acompañarlos. Me gusta que crezcan. O sea, me gusta llevarlos conmigo. ¿Por qué? Porque me acuerdo cómo salí yo y me acuerdo cómo Okay. yo batallé y cómo no todos están dispuestos a acompañarte, a ayudarte, a enseñarte. Pero si yo lo puedo hacer, yo no veo por qué no hacerlo. Digo, somos parte de simple y sencillamente, o sea, como humanos creo que deberíamos de hacer eso, de acompañarnos, de llevarnos al siguiente nivel, como lo mencionaba hace un momento. Ujú. Y yo estoy seguro que si esas personas que yo estoy ayudando hoy, dígase los contadores recién egresados, el día de mañana, pues probablemente yo voy a estar de ellos y probablemente estoy enriqueciendo esas alianzas de las que hablábamos hace un momento. Entonces, por eso sí me gusta la actualización. Me gusta la actualización porque además para mí es un medio de compartirme a través del conocimiento. Ok, muy interesante. Platícame más de esto que hablabas de las alianzas estratégicas. ¿Qué son para ti crear alianzas estratégicas? Crear alianzas estratégicas no es otra cosa más que tener los recursos humanos necesarios a tu disposición para a su vez ponerlos a disposición del cliente. Ok, O sea, si tú como cliente tienes una necesidad de la cual yo te puedo dar una solución, perfecto. Pero probablemente y muy seguramente en algún punto voy a necesitar de algún colega que esté especializado en otra área para poderle dar solución a ese cliente. ok. Y es ahí donde necesitamos de esas alianzas para poder llegar a dar una solución óptima al cliente. Ok, muy interesante este punto de vista, Gil. Quiero preguntarte ahorita que justamente hablabas de compartir tus conocimientos, sobre todo con los emprendedores que están entrando en este camino, que me parece muy loable y también pues al final de cuentas estamos en el mismo camino todos, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte qué consejos les compartirías tú a toda nuestra audiencia, tanto de emprendedores como de empresarios, como contador, como GMM contadores que pudieras compartirles a todas las personas con respecto a la contabilidad en este sentido. Primero, perdón que te Ujú. interrumpa, primero me gustaría que nos compartieras, que pudieras compartirles a los emprendedores como consejo y ahorita vamos a la parte de empresarios. Sabes que como emprendedor o me voy a ir nuevamente a los contadores recién egresados, por Ujú. ejemplo. Incluso me iría a los que aún están estudiando. Mi consejo sería involúcrate. O sea, busca un trabajo, aunque sea de medio tiempo, pero empieza a trabajar en el área. Empieza a conocer, empieza a ver los términos. No es lo mismo que tú conozcas la teoría, que es súper importante y es la base definitivamente. No es lo mismo que la conozcas y después llegues a practicar, a que a la par de estar estudiando lo estés viendo en la práctica. No es lo mismo que estés en clase y de repente digas, eso ya lo vi o eso ya lo viví. Ese match que haces Ajá, entre la teoría y la práctica para mí es súper importante y te hace desarrollarte todavía más rápido y de una manera como más integral. Entonces mi recomendación sería esa, involúcrate en la parte laboral. No ok, importa que sean 4 horas, no importa que sea en la parte más básica de la estructura, porque así es y así va a ser, pero involúcrate. Ese sería creo que el consejo para incluso los que están empezando a estudiar. ok. En general, mi Ujú, recomendación o mi consejo serían dos. Número uno, edúcate financieramente. ok, O sea, la educación financiera debería ser materia de primaria. O sea, nosotros como cualquier persona deberíamos de tener esa educación financiera desde que empezamos a estudiar. ujú, Deberíamos de saber lo que es invertir, lo que es ahorrar, lo que son rendimientos, lo que son las diferentes herramientas de inversión. La verdad es que la gente desconoce mucho de esos temas. Es increíble cómo la gente a veces desconoce hasta de los diferentes tipos de cuentas. Abrir una cuenta de banco a veces para una persona le tienen miedo incluso, o sea, ok. entonces a veces son términos muy básicos, son cosas muy sencillas con las que podemos estar familiarizados desde temprana edad y que nos van a ayudar en nuestra vida.
O sea, toda la vida lidiamos y trabajamos con dinero. O sea, es parte de... Claro. Este mundo se mueve así. Total. Entonces, en tanto nos eduquemos en la parte financiera, creo que nos va a mejorar la vida y nos la va a hacer más fácil. Y por otro lado, mi consejo sería, no le tengan miedo a la contabilidad. O sea, creo que pagas el precio, los precios a pagar pueden ser más caros por no llevar contabilidad que por llevarla. Okay. La tranquilidad que te da, el rendimiento que te da, el tema de estar en buena situación o con una relación sana con el fisco, es mucho menos caro que el llevar contabilidad. La contabilidad en realidad no es cara, porque es como, es un ganar-ganar a final de cuentas. Uh-huh. Pero la gente creo que es más el desconocimiento de no hacerlo, o sea, no lo hacen por desconocimiento, pero en realidad si lo evalúan, créeme que es más barato y más tranquilo. Incluso ayuda a tu salud mental. No, totalmente. Llevarlo que no llevarlo es mucho más tranquilo. Ok, y qué importante lo que estás compartiendo, Gil, porque definitivamente, bueno, me ha tocado a mí escuchar también muchas veces la parte de lo que mencionabas como de el miedo, el desconocimiento que lleva al miedo, en muchos casos, ¿no? Como decir, no, es que me va a costar muy caro, o no sé, es mucho papeleo o es mucho trámite, y en realidad me gustaría invitar a la audiencia a que se acercaran con GMM Contadores, que tengo el gusto de poder también trabajar con ellos. Y en realidad es que te brindan una tranquilidad en la explicación, en la paciencia, y realmente hacen la terminología que muchas veces desde el desconocimiento puede ser pesado, por decirlo de alguna manera. En realidad es muy sencillo. El tema es tomar ese camino, ¿no? Y darnos la oportunidad de acceder a esta parte. Y aquí en este tema me gustaría preguntarte también, ¿qué pudieras decirle a la audiencia que quizá no se acerca de esta manera o no domina de alguna forma como todas esas terminologías como para tomar oye, yo te explico, yo te enseño por dónde? ¿Cómo pudieras acompañar también a los emprendedores que en este momento también están todavía en el trámite, están empezando a esa línea y que se den la oportunidad de acompañarnos contigo? Mira, lo que yo siempre le digo a los clientes es, tú no necesitas saber de terminología o adentrarte en la parte de la contabilidad. O sea, a final de cuentas, esa va a ser nuestro trabajo. Si bien yo llego contigo y te doy una explicación de por qué, cómo hacer las cosas, e incluso estamos al pendiente de ti para las dudas que se vayan a presentar, regularmente es un periodo corto en el que te vas como familiarizando con el proceso de llevar contabilidad, a lo mejor el tema del IMSS, Infonavit, este tipo de situaciones. Pero son conceptos básicos y creo que tenemos la obligación de hacerlo digerible. O sea, yo no puedo venirte a hablar aquí de terminología y de claro. Cosas técnicas cuando en realidad no es tu rubro. Okay. Pero sí es mi responsabilidad transmitírtelo de una manera en la que los dos nos podamos comunicar. Entonces creo que es esa parte media en la que podamos hablar en un idioma en la que los dos nos entendamos sin perder la parte profesional. Ok, muchas gracias. Definitivamente es de gran enriquecimiento esta plática, Gil. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo que el camino para los emprendedores es mucho más sencillo de lo que pueden imaginar si se acompañan de la gente adecuada, en este caso de GMM Contadores. Entonces, mi Gil, ¿dónde podremos encontrarte, la audiencia, dónde podrá encontrarte en un momento dado si quiere conocer lo que tú haces, tu servicio y demás? Vamos a compartir las redes. Okay. Tenemos por ahí una página, además del Facebook. ¿Tienes redes sociales? Las redes sociales, sí, por ahí las vamos a compartir. Okay. Tenemos por ahí también el contacto de WhatsApp. Okay. Siempre estamos al pendiente, resolvemos dudas y estamos dispuestos. Regularmente mi proceso es una entrevista, o sea, una entrevista con el cliente en la que evalúo tus necesidades, en la que veo qué es lo que necesitas, cuáles son tus inquietudes, inclusive tus miedos. Okay. Porque no puedo yo empezar una relación laboral contigo si no sea a qué le tienes miedo en cuanto a la contabilidad. Claro. Y te lo digo porque se me presenta muy a menudo.
O sea, la gente tiene miedo de, el SAT me va a quitar mi dinero. O sea, básicamente es la primera impresión que tienen. Entonces, a través de esa entrevista, me conoces, te conozco, reconozco tus necesidades y te doy soluciones. Okay. Y de ahí partimos. Entonces, los invito a que a través de todos los medios electrónicos que aquí se van a presentar, nos contacten y podemos empezar a trabajar con gusto. Ok, muchísimas gracias, Gil. No, me gustaría, antes de terminar con toda esta entrevista, cuéntanos alguna historia controversial, por así decirlo, alguna historia importante que tú digas, ¿sabes qué? Esto me llevó a este aprendizaje o esto me trajo este rediseño en mi empresa, hizo que de alguna manera modificáramos, no sé, X situación, X política, etcétera. ¿Tienes alguna por ahí a la mano? Híjole, yo creo que son muchas. Okay. Digo, sin mencionar nombres ni nada. Conforme vas adentrándote, conforme vas conociendo diversidad de clientes, vas aprendiendo y vas, si tú quieres, poniendo filtros. Okay. Ahorita lo que te pudiera mencionar, en una ocasión me llamaron para un proyecto que se me hacía muy atractivo. Entonces acudo, conozco a las personas, incluso todo se veía muy bien. Pero ya cuando empiezas a analizar el negocio te das cuenta de ciertas cosas. Okay. No sé, por mencionar solo algunas, no tenían empleados, tienen alto nivel de ventas, no tienen así como que un proveedores, un local. Entonces empiezas a cuestionarte cuál es el giro del negocio, porque aparte hay mucha como hermeticidad, ¿no? En lo que se está ahí. Y aunque la fachada del negocio pudiera ser lícita, toda la operación te llama y te dice que ahí hay algo que no es tan legal. Entonces tienes que empezar a reconocer ese tipo de clientes a los cuales no es que no les quieras dar el servicio, pero tal vez sea lo más sano. Tienes que empezar a filtrar, tienes que empezar a definir cuál es el rumbo que le quieres dar a tu negocio. Okay. Entonces, es lo que me viene ahorita a la mente. Oye, y en esta historia que nos cuentas, había como, me hablabas de hermetismo. Me imagino que al entrar como ya en pues en los datos confidenciales, ¿no? Ajá. ¿Sí sucedió eso? O sea, que había hermetismo que te comentaron de aquí no entres. Lo que pasa es que, sí, definitivamente. Lo que pasa es que inmediatamente empiezan a hacer peticiones del manejo del efectivo, incluso el flujo de efectivo, ahí te das cuenta. Hay muchas situaciones, muchos datos en los cuales te das cuenta que lo que vas a manejar tal vez no es algo en lo que te quieras involucrar. Okay. Y aunque tú puedes hacer tu trabajo de manera profesional, a veces lo más sano es buscar otro cliente. Cortar por lo sano. Exacto. Oye, ¿y qué haces en este caso, por ejemplo, que dices que en esta empresa, por ejemplo, te tocó la parte de aquí, hasta aquí, ¿no? Como de poner límites en los datos sensibles. ¿Qué haces en esas situaciones? Porque, digo, definitivamente el trabajo de un contador es justamente trabajar con los datos sensibles, que son los números de la empresa, ¿no? Sí. En esos casos, si te sucede, además de en este ejemplo, ¿qué haces? Mira, la información siempre va a ser un privilegio para nosotros el manejarla. Nosotros, siempre lo he dicho, trabajamos con confianza, con la confianza del cliente, de que estamos viendo toda la radiografía de su negocio. Claro. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con la secrecía de la información, con la confidencialidad. Y cuando no tenemos esa confianza del cliente, es difícil continuar. Okay. Yo no puedo hacer una relación con un cliente que no me tiene la confianza por cualquier situación. Yo necesito saber plenamente la información del negocio para a su vez poder dar una respuesta adecuada de qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Okay. De entrada, desde ahí pues ya no pudiéramos tener una relación. Ok, no hay una relación laboral a partir de... Exacto. Hasta llegar, ok. Muy interesante. Muchas gracias, Gil. Ok, quisiera preguntarte también, ya para terminar, ¿cómo es que tú haces para separar tu vida profesional de tu vida laboral? Y digo no separar porque al final de cuentas, pues tus conocimientos y demás lo llevas
contigo todo el tiempo. Ujú. Pero mi pregunta es más bien, ¿cómo haces para que tu vida profesional esté en un lugar y tu vida personal no se mezcle, pues, por así decirlo, de manera que pueda afectar? Sabes que eso es, creo que las cosas las aprendes a la buena y a la mala también. ¿Ok? Yo me di cuenta que no funciona, yo lo vi en algún familiar, no funciona que lleves la administración del negocio a la casa, no funciona que seas el gerente en la casa, Ok. ni al revés, tampoco puedes llevar los temas familiares a la oficina. Ok. Si bien es cierto que, como dices, somos una sola persona, pero tenemos diferentes roles. Y creo que ahí está la clave, en respetar los diferentes roles. Si yo estoy en la oficina tengo que enfocarme en la parte laboral, en atender a mis clientes, en ser esa parte profesional. Claro. Pero si yo llego a mi casa, si yo llego con uno de mis hijos, también tengo que ser consciente de que en ese momento me convierto en papá. Ok. En su momento, si yo tenía una pareja, tenía que ser consciente de que en ese momento era mi pareja. Entonces, ese respetar los roles en diferentes situaciones creo que es la clave para no solo ser productivo, sino llevar una salud y una armonía en tu vivir, en tu ser. Como un sano desarrollo profesional y personal. Es correcto. Ok. Muchas gracias, Gil. Pues, ¿algo más que te gustaría agregar? Agradecer el tiempo que me brindaron, la invitación, y reiterar esta parte que les comentaba de no tengan miedo a acercarse. Se van a llevar, además de que se van a llevar un aprendizaje, porque siempre vas a conocer algo nuevo, principalmente de la operación de tu negocio, un área de oportunidad. Insisto, el costo y el valor de la contabilidad es mayor al no llevarla. Entonces, es mayor el valor. El valor. Entonces, pues mi recomendación es esa: pierdan el miedo y acérquense a los profesionales. Acérquense a cualquiera de nosotros, y vamos a despejar sus dudas. Muchas gracias y muchas gracias, Gil. Es un placer tenerte en nuestros espacios de este podcast y bueno, aquí estaremos como quiera trabajando y tú que ya estás listo para emprender y para formar parte de la comunidad Rinos, ya sabes en dónde encontrarnos, te vamos a dejar toda la información y también en nuestra página está en las redes sociales y los contactos para GMM Contadores. Muchas gracias y nos vemos en otro podcast más de Rinos a la Carrera.